De nueva cuenta, la humanidad está siendo testigo de la barbarie política, el radicalismo, el fanatismo, el uso de la violencia, el ejercicio político a través de la fuerza y no necesariamente de una revolución con causas sociales o con profundidad por lo que está sucediendo en un país, se asoman en pleno siglo XXI. Y siempre cuando decimos en pleno siglo XXI es porque pensamos que la sociedad está más informada, más preparada, más educada. Sin embargo, vemos que en los distintos países del mundo las cosas, en lugar de evolucionar, es todo lo contrario. Al parecer meten reversa. El caso de lo que está sucediendo desde ayer en Afganistán, un país que ha estado siempre en dos grandes polos, peleando por un lado con la intervención de los rusos, de los soviéticos, y por otro lado con la intervención de los norteamericanos, pero siempre de extranjeros. Vive su propia realidad lamentable, que es la violencia. Los grupos armados interiores, llámese guerrillas, terroristas, extremistas religiosos, como el caso de los talibanes. Recordemos que hace 20 años los talibanes fueron expulsados del poder y resulta que al salirse los grandes protectores que había al interior de ese país, que es Afganistán, al salirse las fuerzas soviéticas y las fuerzas norteamericanas y dejarlos para que construyeran su propia democracia, pues volvió otra vez el gorilato, el uso de la fuerza, la imposición a través de las armas de un gobierno armado por la vía violenta y solo tomando el poder. Tan es así que fue tanta la presión que el anterior presidente de Afganistán huyó del país, dijo: ahí los vemos, prefiero vivir en el exilio que a que me asesinen. Y entonces los talibanes toman el poder, el control, y tendrán un gobierno totalitario, dictatorial, religioso. Y aquí viene pues una violación múltiple a los derechos humanos de todos los afganos, pero particularmente de las mujeres. Era o es impresionante, porque lo va a ver seguramente usted hoy en la televisión. Lo veía anoche en algunas cadenas europeas, que estaban pasando las imágenes de cómo tomaban el poder, llegaban a Palacio, pero lo que sucedía en las calles. Las mujeres que ya habían adquirido ciertos derechos, como trabajar, fíjense nomás, como salir de sus casas, como poder pasear, como estar inscritas en las universidades, mujeres con talento y con capacidad como las hay en todo el mundo, incluido obviamente México, pues ahora retroceden radicalmente, porque la religión de los talibanes, recordemos, es que las mujeres en casa encerradas no se preparan, no trabajan, y ahí las tienen como un objeto. Entonces este retroceso viene a significar mucho para la humanidad entera desde el punto de vista de las ciencias sociales. En pocas palabras, el ejercicio de la política, pero en base a la fuerza, la brutalidad paramilitar o militar, en este caso, es totalmente reprobable. Es totalmente dañino a la evolución de la especie humana en materia social, llámese democracia, o en el intento de construir un país mejor en el que los ciudadanos puedan tener lo que tienen muchos otros en el mundo, cuando menos libertad, oportunidades de trabajo, educación, salud y muchas otras cosas. La verdad, no sé cómo irán a reaccionar las grandes potencias, particularmente otra vez Rusia
ahora Putin o Biden o las Naciones Unidas, no lo sabemos todavía, pero de que es un reversazo, un retroceso muy lamentable al avance de la humanidad en pleno siglo XXI, en medio de una pandemia, con grandes conflictos y crisis económicas en todo el mundo, pues es evidente que difícilmente la comunidad internacional volteará a hacer cosas específicas en ese país y eso les permitirá tener un gobierno de barbarie, de no raciocinio y sobre todo de una permanente violación de los derechos humanos, afectando particularmente a las mujeres y a los niños. Es sensiblemente doloroso para el ser humano ver cómo muchas veces en muchos países, una y otra vez, no solo se violan los derechos humanos y políticos, sino que se retrocede en el tiempo. Y ahí estamos viendo pues los casos de Venezuela, que andan buscando arbitraje ahora aquí en México, Nicaragua, donde pues una dictadura de Daniel Ortega y ahora de su esposa en el gobierno que no lo sueltan. Y así muchos otros países populistas que son la contradicción de la contradicción, la negación de la negación, que son el ejercicio del poder por el pueblo, pero con las armas por enfrente, con el uso de la fuerza, con el uso de la violencia, sin raciocinio, sin inteligencia, sin ideas, solo a la fuerza. Y eso es muy lamentable, que los humanos lo estemos viviendo. Y ni qué hacer, porque simple y sencillamente cada país tiene el gobierno que se merece. ¿Lo merecerá Afganistán? Creo que no. Está muy lejos de nosotros, pero creo que millones de seres humanos estamos muy cerca de ellos, pero particularmente de las mujeres y los niños y de sus derechos humanos y políticos. En fin, gracias por escucharme. Saludos, que tenga bonito día.